Bien, y para concluir la tercera parte, comenzamos con sangre. ¿Sí? La sangre es un tejido, recordar, está conformada por un líquido, que es el plasma, y por elementos formes, que son los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, y los glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas. Como dijimos recién, ¿sí? El componente sanguíneo líquido, que es el plasma, un líquido transparente amarillento, y los elementos formes, los glóbulos rojos, hematíes, o eritrocitos, perdón, las plaquetas y los glóbulos blancos o leucocitos. Bueno, si uno hace un frotis sanguíneo, es decir, un esparcimiento de la sangre extraída entre un portaobjetos y un cubreobjetos, va a haber, luego de las tinciones correspondientes, esto, ¿no? Los elementos más abundantes de la sangre, los eritrocitos, glóbulos rojos, y los leucocitos o glóbulos blancos, que pueden tener diversos aspectos de acuerdo a la tinción. Los linfocitos, los diferentes tipos o especies de leucocitos. Los basófilos, los monocitos, los eosinófilos y estos en realidad son neutrófilos. Aquí vemos la estructura de un glóbulo rojo de un hematíe, que es un disco bicóncavo. Es decir, ustedes imagínense la forma como dos platos hondos unidos por su fondo. ¿Sí? Así es. Son discos bicóncavos carentes de núcleo, es decir, no tienen núcleo. Al igual que las plaquetas, que son fragmentos de una célula más grande, que se llama megacariocito, y también las plaquetas son células sin núcleo porque son en realidad fragmentos de células. Bueno, aquí tenemos, ¿sí?, la clasificación de lo que hablábamos antes, de los leucocitos o glóbulos blancos. Tenemos leucocitos que tienen granulaciones en su núcleo y por eso se llaman granulares, y que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los no granulares, porque carecen con la tinción de esos gránulos, que son los linfocitos y los monocitos, ¿sí? Aquí vemos nuevamente una representación de lo que hablábamos antes, ¿sí? Glóbulos rojos, eritrocitos, la mayor parte, monocitos, leucocito no granular, linfocito, leucocito no granular, plaquetas, chiquititas, fragmentos de células, trombocitos o plaquetas, leucocitos eosinófilos, granular, monocitos, agranular, basófilos y neutrófilos, granular. Lo mismo que vimos antes, ¿sí? Glóbulos rojos hematíes, esos discos bicóncavos, las plaquetas, o trombocitos, fragmentos de una célula más grande de los megacariocitos, los leucocitos granulares, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y los leucocitos agranulares, monocitos y linfocitos. Si hablamos de proporción de los leucocitos, los neutrófilos, leucocito granular, son los más abundantes. Entre el 50 y el 70% de todos los glóbulos blancos son neutrófilos. ¿Cuál es la función más importante? Son los que primero llegan en el caso de una inflamación aguda. Los que primero llegan al lugar de la inflamación, ¿sí? Eosinófilos, otro leucocito granular, se encuentran en una proporción bastante más pequeña, entre el 1 y el 4% de todas las células, y son particularmente importantes en los procesos alérgicos, es decir, intervienen en los procesos alérgicos. Si uno tiene lo que se denomina una eosinofilia, es decir, tiene mayor proporción que el 4%, ¿sí?, cuando están en mayor cantidad de la que deberían de estar, hay dos posibilidades. O el individuo tiene varios procesos alérgicos, es decir, es un atópico, tiene procesos atópicos, o está parasitado, es decir, pueden también ser signos de parasitosis. Y por último, dentro de los leucocitos granulares, los basófilos.
particularmente o no están o están en muy baja proporción, no más allá de un 0,5 a 1% de todos los leucocitos. También interviene en la modulación de procesos alérgicos ¿eh? Y también intervienen en algunos procesos inflamatorios agudos, pero como dijimos, es muy raro la presencia, es muy rara la presencia de basófilos en alto porcentaje en la sangre. Si pasamos a los no granulares, los linfocitos, que son de los no granulares, perdón, la mayor proporción, entre el 20 y el 50%, ¿sí? Que pueden llegar a ser linfocitos T y linfocitos B, y estos linfocitos T y linfocitos B intervienen en los procesos de inmunocompetencia, es decir, la respuesta inmunitaria específica. Los linfocitos T son linfocitos que son los encargados de la inmunidad celular, es decir, de luchar célula a célula. Los linfocitos B son los responsables de la inmunidad humoral, es decir, son los que producen las inmunoglobulinas, son los que producen los anticuerpos que van a luchar contra los gérmenes. Los otros leucocitos no granulares, que comprenden un bajo porcentaje, no más allá del 10% de los leucocitos, son los monocitos. Los monocitos están más o menos 2-3 días en el torrente sanguíneo y luego salen del torrente y se instalan en los tejidos. Y allí dan como lugar a los macrófagos, células más grandes que son las que engloban a algunos gérmenes o los antígenos que producen algunos gérmenes o cuerpos extraños. Valores normales del hemograma, es decir, de cuando uno extrae sangre, qué porcentaje o qué cantidad absoluta de elementos formes tenemos. En la mujer más o menos entre 4 y 4 millones y medio de glóbulos rojos, en el hombre un poco más, entre 4 millones y medio y 5 millones de glóbulos rojos, de glóbulos blancos entre 5 y 10.000 por milímetro cúbico, como verán es mucho menor la proporción, de los cuales el 55 al 65% son neutrófilos. Un 0,5% son de los mismos neutrófilos encallados, no importa esto. El 23 al 35% linfocitos, del 4 a 8% monocitos, los eosinófilos hasta un 4% y los basófilos hasta un 2%. ¿Sí? Es decir, en sentido decreciente. ¿Sí? Y las plaquetas que intervienen en la coagulación, sus valores normales son entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico. Bueno, y por último vamos a ver dónde y cómo se forma la sangre, ¿sí? La sangre se forma en la médula ósea de algunos de los huesos de nuestro organismo, ¿sí? La médula ósea, la parte central de los huesos, ¿sí? Allí se encuentran las células precursoras, las células madre de estos elementos de la sangre. Están los eritroblastos, que son las células madres de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, los leucoblastos, que son las células madres de los leucocitos, glóbulos blancos, y los megacarioblastos, que son las células madres, perdón, de los megacariocitos, es decir, de esas células que luego se fragmentarán para dar lugar a las plaquetas. Particularmente la médula ósea está formada por estas células madres y sobre todo se da en algunos huesos esta función que se llama eritropoyética, es decir, de formación de elementos de la sangre. Estos huesos donde se producen mayormente son los huesos del cráneo, el esternón, los arcos costales, es decir, las costillas, los ilíacos en la pelvis y las epífisis de los huesos largos, las epífisis proximales de los huesos largos, fundamentalmente de los fémures y de los húmeros. ¿Sí? Este es un corte histológico de la médula ósea hematopoyética, ¿sí? Que es donde se forman las células. Estas son células madres de los elementos formes de la sangre. Como verán, son células de mayor tamaño y con un núcleo de mayor tamaño. Luego darán
lugar a células hijas de menor tamaño. Bien, gente, eso es todo con este tema. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.